Carabobo Fútbol Club empató en su visita a Maracaibo contra el Deportivo Rayo Zuliano. Todo el análisis de este partido lo tienes en este video. Ustedes gracias a Inversiones Los Ortegano, 15 productos de excelente calidad para que usted ahorre tiempo y dinero. Suerolito, solución de hidratación oral para toda la familia. Carabobo Fútbol Club empató a 0 contra el Deportivo Rayo Zuliano. Todavía permanece en puestos del G4 de clasificación a Copa Libertadores. Y bueno, todo el análisis lo tendremos en este video. Les habla Luis Eduardo Ortegano, acompañado de Luis Enrique Vilches. ¿Cómo te va, Luis? Todo bien, siempre que Carabobo pernote en el G4 serán semanas felices porque se estará cumpliendo ese primer objetivo de estar entre la vanguardia del fútbol nacional y asegurar esa clasificación no solo a Libertadores, sino a esa fase final. Vamos a la tabla de posiciones que tiene el conjunto Granate, como ustedes pueden ver en pantalla. De cuarto lugar, producto de 34 puntos, 9 victorias, 7 empates y 4 derrotas para el equipo de Juan Domingo Tolizano. El líder es la Academia Puerto Cabello con 44, 10 puntos por encima del conjunto Granate. Le sigue el Deportivo Táchira con 39, tercero Portuguesa con 37 y cuarto Carabobo, que está allí a 3 del Portuguesa y 1 por encima del Caracas y 2 por delante de Metropolitanos, que marchan quinto y sexto respectivamente en la tabla de posiciones. Vamos a ir con el 11 también del conjunto Granate que presentó en este partido antes de entrar en el análisis del compromiso. Carabobo, que salió con una especie de 4-2-3-1, 3-4-3, dependiendo de cómo se paraba el conjunto Granate. Tiene a Nicolás Caprio en el arco, el cancerbero argentino. Como los centrales, Brian Rodríguez, que salió expulsado, junto a Carlos Lujano. El lateral izquierdo, Juan Camilo Pérez. Y el derecho, Leonardo Aponte. En el centro del campo, Francisco El Menino Flores, junto a Gustavito González. En ataque por izquierda, Michel Covea. Por derecha, Juan Carlos Ortiz. Y el mediapunta o acompañante de Juan Francisco Apaulaza. Y la novedad en el 11 del Carabobo Fútbol Club fue el ingreso de Exxon Tortolero como variante en este planteamiento. Un Tortolero que fue titular ante la ausencia de José Balsa por lesión. Y de Carlos Sosa, que como lo ven no está en el 11 porque tuvo su cuarta tarjeta amarilla y por eso no está disponible o no estuvo disponible ante el Deportivo Rayo Zuliano. Mientras que en ataque el referente y el 9 fue Juan Francisco Apaulaza. Hablando de esos esquemas que mencionabas, Luis Eduardo, la plasticidad de este Carabobo es el Dr. Richard de los Cuatro Fantásticos. Lo ves con una línea de 4, con una línea de 3, 4-2-3-1, 4-4-2, 3-4-2-1. En este caso no estaba Sosa, el que hacía las labores de Sosa, de hilar, de trenzar todo el juego, fue Michel Covea, que estuvo en el partido de menos a más, fue de lo mejor de un encuentro donde esperábamos un Rayo Zuliano que se agazapara más, que se apoyara más en la verticalidad de sus jugadores, pero salió a disputar la pelota, lo que le permitió a Carabobo conseguir bastantes espacios a las espaldas de la saga del conjunto maravino y permitió que fuera un elenco Granate con la proyección de Juan Camilo, más que de lateral un extremo, y un Juan Francisco Apaulaza que suele vivir dentro del área, incluso se retrasara más que Michel Covea y cayera bastante a los costados para recibir esos lanzamientos en largo de Nicolás Caprio. Fueron muy pocas las ocasiones que Carabobo intentó construir desde atrás, pero con el sentido de entender muy bien el rival que tenían enfrente, la situación climatológica. Pocas veces Carabobo ha tenido un cooling break, un tiempo de hidratación. Lo hubo en una ocasión clara. Caprio no tuvo una tajada fundamental, pero cuando llegaba, que Caprio no haya sido fundamental es mérito de Carlos Lujano, porque y Menino. Sí, también. Ellos dos completaron el podio junto a Michel Covea, que cuando estuvo en cancha jugó bastante bien. Completaron el podio del Carabobo Fútbol Club, y que el conjunto Granate no haya sufrido en ataque. Repite más. Sí. Increíble. Que ojo, después la que le llega mal a Ortiz es por un error de Castilla. Cabe destacar una de cal y una de arena,
En el caso del central, que incluso entró en el 11 ideal Sí. por poner esa ahí el parte. cachete. Sí, sí, sí. Porque tampoco fue un partido de altas prestaciones. Incluso estuvo mejor Lujano, pero bueno, el cachete le valió estar en un 11 ideal. Sí, vamos a escuchar a Juan Domingo Tolizano, que conversó en rueda de prensa, una nueva modalidad ahora que está implementando la Liga FUP, que aplaudimos. Sin duda alguna estuvo con Juan Francisco Paolaza, pero primero vamos a escuchar al entrenador granate, Juan Domingo Tolizano. Importante para nosotros. El desarrollo del partido creo que lo manejamos bien dentro de las ocasiones de gol. Creo que fuimos el equipo que más lo intentó, que mejor controló. El primer tiempo tuvimos dificultad para generar juego, pero cuando logramos hacer pie y asentarnos creo que mostramos que el partido podría ser nuestro. Tuvimos ocasiones claras, no la pudimos concretar, pero después la dificultad de jugar con 10 hombres. Hay varias cosas. Hoy ustedes los que trabajan para la liga en la parte mediática están muy entusiasmados con las estadísticas, muy entusiasmados. Revísenlas, pero no solo las de Rayo Zuliano y Carabobo, revísenlas, las estadísticas, para que vean el desarrollo de los partidos. Entonces, cuando tú eres el equipo que más tiene la pelota, cuando tú eres el equipo que más pisa el área contraria y resulta que hay decisiones que no son para tu... te genera algunas cosas. Entonces, después de la expulsión, creo que hay que felicitar al equipo contrario, porque con ímpetu fue a buscarlo, supo jugar con el hombre más y nosotros supimos tolerar y no tuvimos alguna arremetida que nos diera la posibilidad de buscarlo, que eso fue lo que buscamos con los cambios, ¿no? Tratar de, en la iniciativa de ellos adelantar, tratar de ganar espacio, ¿no? Permíteme completar, ¿sí? Para que no quede. La expulsión, la pelota en la liga en el borde del área, revísenlas. Entonces ahí es donde tú empiezas a revisar y empiezas a rebobinar y por eso hay frustración en mis jugadores. Entonces claro, hoy pareciera un ataque, ¿no? Yo lo que quiero es que haya justicia en ese aspecto. No hablo más de los árbitros, por si acaso. Maracaibo siempre cuesta. Yo aplaudo la intención que tuvo el equipo local en la reinauguración del estadio de jugar sobre las 6 de la tarde. Interpreto que esa era la intención. Entiendo que el tema de la iluminación generó problemas y lamentablemente se ve un fútbol lento, se ve un fútbol que le cuesta al futbolista, no solo al mío, que hoy es el visitante, al de ellos también le cuesta. Entonces, evidentemente ojalá se pudiera jugar más tarde, pero son las condiciones para los dos. Hoy lo viste en el partido y los dos estaban con el desgaste. Ahora bien, nosotros mientras produzcamos opciones de gol, el gol va a llegar. Me ocuparé cuando el equipo, y me seguiré ocupando de que el equipo produzca ocasiones de gol. Cuando las deje de producir, ahí bueno, nos generará pasar de la ocupación a la preocupación. Nosotros nos ocupamos para que ellos puedan tenerla y bueno, ya pasa por muchos factores poderla finalizar. Hoy no tuvimos fortuna, felicito al... Esto es una pelea de sumar puntos y a mí alguien que dejó mucho en esta ciudad, futbolísticamente hablando, o que tuvo un paso importante, que es César Faría, siempre me enseñó que si no lo puedes ganar, no lo pierdas. Y hoy, después de la expulsión, nuestra intención y nuestra gesticulación desde el banco se notaba que no queríamos ceder el punto. Queríamos quedarnos por lo menos con un punto, porque creo que lo merecíamos por el trabajo que habíamos hecho. Siempre trabajamos para ganar, pero el equipo ha entendido que para ganar tiene que hacer un trabajo equilibrado. Y estos jugadores hoy están muy comprometidos, tanto para buscar un partido como para no cederlo. Todo mérito de ellos. Ellos han logrado ser competitivos en ambas áreas, ser competitivos a lo largo de los partidos. Y ojalá que podamos sumar más de a 3, que para que este punto tenga valor, la semana que viene en casa tenemos que ganar nuestro partido para poder seguir buscando el puesto que queremos en la clasificación. Ahí escuchábamos a Juan Domingo Tolizano, bastante queja con el tema del arbitraje. Sí. Bueno, comparto con él también el tema. Brian Rodríguez, como ustedes pudieron ver en las imágenes, bien expulsado. 2 faltas de tarjeta amarilla, quedó expuesto. Lo que estaba jugando Carabobo. Muy abierto. Exactamente, quedó expuesto y bueno, terminó llevándose la tarjeta roja y la Paulaza, que bueno, no hubo imagen de esa jugada, pero básicamente a Paulaza, cerca de la línea de banda, va a luchar la pelota, abre los brazos y bueno, le pitan infracción y además eso tarjeta amarilla cuando no parecía infracción. Una Paulaza que ya la vamos a escuchar, pero que está acostumbrado a esos duelos. Lo vimos contra el Atlético Mineiro en la Copa Libertadores. Y ahí no era infracción. Sí. También es entender ese juego físico que no es tan habitual, un delantero de sus características
que sepa manejar ese juego de espaldas y que a veces creo que aquí es incomprendido porque es una interpretación de la norma, en lo personal errónea, porque cuando vas al plano internacional vas a acostumbrar al central de que aquí le pitas falta por eso y afuera nadie se las va a pitar, y creo que ahí sí acordar esos estándares, como ya lo vimos en Copa Libertadores, que no eran infracciones a Paulaza, son acciones del juego, y que aquí pitar faltas así, incluso condicionar al delantero, porque ya está pensando, hacer mi juego habitual, que no es una infracción, ya me valió una amarilla. Si vuelvo a hacer esto, Claro. y además un carajo que lo dijimos hace unos minutos, estaba jugando en largo, porque salía mucho Rayo, buscar a Paulaza era correr el riesgo de que hiciera su juego naturalmente, de cubrir el balón y que le cobraran una segunda amarilla. Sí. Para el segundo tiempo ingresó Harrison Contreras por Gustavito González, Jesús Hernández por Apaolaza, que Jesús Hernández tuvo poca participación, condicionado por el partido. Cuando salió expulsado Brian Rodríguez, la verdad es que estuvo solo contra el mundo Jesús Hernández, y por eso le costó en ese segundo tiempo. Robert Hernández también poco pudo hacer cuando ingresó por Juan Carlos Ortiz, y luego Tadeusz Kemp, que volvió a ver minutos, al igual que Bagayoko. Creo que una presentación muy baja de los africanos en un contexto de partido favorable, exactamente, que precisamente para uno de los pocos partidos donde realmente se trajeron a estos futbolistas para que fuera el espacio, aprovechar a campo contrario. De hecho, Tadeusz en el duelo contra Ángel Faría, que ya estaba cansado, que ya también tiene una edad. Y también entró Melián incluso para intentar taparlo por ahí. Pero Tadeusz, la verdad que se le vio desincronizado con el resto de sus compañeros. Incluso Harrison le hacía gestos como que, bueno, vea el espacio, aprovecha la velocidad, y no terminó siendo favorable. Y luego el minuto 80 viendo la expulsión de Brian Rodríguez y el contexto del partido cambió, porque Rayo fue a buscar el área rival y Carabobo aguantó esos últimos minutos para al menos llevarse un punto. Creo que capaz con otros antecedentes le tuviésemos más paciencia, pero el tema es que han pasado los partidos y los pergaminos que también traen, porque no es lo mismo un jugador extranjero que se está formando, que no ha jugado profesional, un poco lo que hizo Caracas con Akinyola, con el mismo Adeoguns, que son jugadores que aún no se habían curtido, pero aquí estás trayendo jugadores que Ken fue campeón en Finlandia, ganó una Champions juvenil con el Porto, Bagayoko jugó en Turquía, jugó en Israel, jugó una Conference League, le trae unos pergaminos que uno esperaba un mejor rendimiento a estas alturas, también entender el tema de la adaptación. A Ken no le cae bien las arepas, y es algo que uno no le entra en la cabeza porque asume que la arepa es una comida universal, y ahora con este hecho de venezolanos y cómo se ha expandido la arepa, pero son otros diferentes tipos de fisiología, no se le da bien una comida que prácticamente todo el mundo en este país sí, y el tema de la barrera del idioma, hay ciertas cosas que capaz hacen que la vara se la pongamos muy alta, pero también hay que entender que este era un partido para que quien fuera al espacio ofreciera más duelo 1 versus 1, que no aguantara tanto, que Bagayoko se atreviera a pegarle un poco más. No le dio ese oxígeno al Carabobo cuando ingresó, que buscaba ese oxígeno, un balón largo al espacio, y que por lo menos instalara el equipo en campo contrario, le diera un poquito de oxígeno. Eso no pasó con Tadeusz. Aunque en el caso de Bagayoko está más en dinámica, Tadeusz, que incluso está fuera de las convocatorias, entra por la ausencia de Sosa. Ahí también le podemos dar un poco la derecha al camerunés, en el sentido de que está un poco desincronizado, pero esperamos un poquito más de Kenny Bakayoko. Que por lo menos a lo largo de estas 30 jornadas haya un partido que te signifique 3 puntos, o por lo menos te rescaten un punto, porque con lo comprimido que está la tabla, cada unidad vale ingresar al G4. Sí. Nosotros nos preparamos para escuchar a Juan Francisco Apaolaza, el delantero argentino, que también habla del tema del arbitraje en la rueda de prensa luego del partido ante el Deportivo Rayo Zuliano. No, físicamente estamos 10 puntos, no hay nada que quejarnos sobre ese tema. Creo que Luis Quintero hace un buen laburo desde ese punto de vista y estamos cómodos con ese sentido. Lo que sí lo que siempre pienso para mí es que esta liga te hace fuerte de la cabeza porque es una constante lucha contra los árbitros. Espero que pueda llegar este mensaje porque es algo que frustra. Porque venimos laburando hace una semana este partido y resulta que llega el día del encuentro y lo que le genera a uno
con los árbitros es enojo, como dije, frustración, y siempre el que va a salir perdiendo obviamente va a ser jugador porque te saca amarilla, más otra amarilla y chavo, fuera del partido. Entonces los pelotudos somos los jugadores, que somos los que hablamos con los árbitros y no el nivel de los árbitros, que creo que hoy no llega a lo profesional. Creo que la liga debería hacer algo desde ese punto de vista, porque no solo yo lo veo, sino gente que se encarga de lo que es el fútbol venezolano también lo ve por fuera. Entonces estaría bueno porque es una liga que tiene mucho para crecer, que tiene mucho para sacarle el jugo, y creo que puede ser una de las mejores ligas de Sudamérica, y creo que desde ese punto de vista debería mejorar. Era Juan Francisco Apaolaz, el delantero argentino, también quejándose por el tema del arbitraje. De hecho, lo único que comentó en la rueda de prensa fue eso, que pudimos escuchar, sobre todo las quejas con el arbitraje. Veamos las estadísticas que dejó este partido contra el Rayo Zuliano. Carabobo rara vez en estos partidos, y lo vemos, tuvo menos posesión que el rival. Al final del partido, Rayo tuvo 52, Carabobo 48, seguramente marcado por la expulsión de Brian Rodríguez, donde Carabobo tuvo que encerrarse. Es más, y los primeros 20 minutos, que también Carabobo aguantó un poco. Es más, Francisco El Mirino Flores jugó de central, fue el acompañante de Lujano debido a la expulsión de Brian. Los goles esperados, vemos que Carabobo estuvo en 0.91 y el Rayo en 0.3. Es decir, lo de Rayo estuvo bien, que terminara sin goles. Lo de Carabobo, por lo menos un gol debió haber merecido, y sin duda fue la de Tortolero, que de hecho yo no culpo tanto a Tortolero sino a Ortiz. Creo que tenía que haber rematado él en vez de buscar a Tortolero. Tortolero dejó libre, hizo bien el trabajo limpiando esa jugada y lo dejó libre, y después se pasó generoso Juan Carlos Ortiz, y curiosamente que lo trajeron para eso, para que no fuera tan generoso, fuera más ese colmillo en el sector ofensivo, y allí se desneutralizó Juan Carlos Ortiz y desaprovechó esas chances. Capaz con una marca más encima, si era válido el pase, pero cuando uno ve la carrera del central y el momento que él recibe el balón, si él en vez de controlar le pega de primera a la dirección donde viene el balón, o sea, el palo más lejano del portero, era remate derecha y él es derecho, yo creo que poco o nada podía hacer Daniel Valdés, o iba a dar un rebote que iba a quedar servido para los delanteros que llegaban. De hecho, vemos allí que Carabobo tuvo dos grandes ocasiones, la de Tortolero y la de Juan Carlos Ortiz, la segunda, sin duda son esas dos. 14 remates tuvo Carabobo, 12 Rayo Zuliano, 7 a puerta el conjunto Granate, y uno solo tuvo el Rayo Zuliano al arco. Y bueno, las faltas, Carabobo fue considerablemente superior, 19 a 8. Sí, inmensa de faltas. Cometió bastantes faltas. Y bueno, tuvo menos tiros de esquina, apenas 1 y 6 el conjunto del Rayo Zuliano. Esas fueron las estadísticas del partido. Nosotros escucharemos a Elvis Martínez, el director técnico del Deportivo Rayo Zuliano, que también pasó por la rueda de prensa y habló brevemente de lo que fue el Carabobo Fútbol Club. Eso es lo que tomamos en cuenta. Habla también de los otros partidos del Rayo, pero sobre todo lo que habló del conjunto Granate, y escuchamos a Elvis Martínez. Sí, bueno, la propuesta, sabíamos que ellos venían a hacer su trabajo por la característica de un equipo que sabe con la pelota, con jugadores importantes de buen pie, y sí, creo que hay que valorar eso, que ellos hicieron un buen partido, un partido muy disputado, un partido en todas las líneas. Nosotros fuimos muy proactivos, buscando, bueno, por la localía, por las condiciones climáticas. Quisimos ser muy intensos, competitivos en ese sentido, y bueno, por ahí sí superamos a Carabobo, pero nos costó, ¿no? en la última línea para finiquitar la jugada, para llegar a conseguir el gol, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que más allá de no haber ganado, yo creo que el equipo se va conforme con el resultado, porque estamos enfrentando un equipo muy duro. Somos un equipo de proceso, somos un equipo que está debutando en primera división, y bueno, cada día va creciendo, cada día es más competitivo y cada día se hace más respetar. Era Elvis Martínez, el entrenador del Deportivo Rayo Zuliano. Un Carabobo Fútbol Club que no solamente está cuarto en la tabla general, sino también en la clasificación de esta segunda vuelta. Ya vamos a ver en pantalla allí. Primero está Portuguesa, segundo el Deportivo Táchira, tercero Estudiantes de Mérida, y cuarto, allí marcado en rojo, para que usted lo pueda ver claramente, está el Carabobo Fútbol Club, que en esta segunda vuelta, en 6 partidos,
tiene 2 victorias, 4 empates y ninguna derrota. Está invicto, al igual que el portugués del Deportivo Táchira. Ha sumado 10 puntos. El conjunto Granate, 11 goles anotados, el equipo más goleador en esta segunda vuelta, evidentemente marcado también por ese partido ante Mineros de Guayana, y 5, uno de los equipos, el tercer equipo que menos goles ha recibido esta campaña. De hecho, este encuentro ante el Rayo fue el primer arco en cero en esta segunda vuelta y el primero de Nicolás Caprio vistiendo los colores del Carabobo Fútbol Club. Y hablamos ya de una racha, creo que son 12. 12 partidos. 12 partidos sin perder. Recordemos que el techo de Carabobo lo marcó Johnny Ferreira en 2019 con 14. 14, exactamente. Que se pierde en aquel encuentro semifinal contra Estudiantes de Mérida, una temporada que se empieza jugando en Rafael Calles Pinto de Guanare y después la liguilla se termina jugando en Barquisimeto. Si no me equivoco. Sí, en Barquisimeto. De Barquisimeto. Claro, se empezó jugando en Guanare y luego terminó siendo en Barquisimeto el final de la temporada. ¿Qué es lo que te dice que tiene 12 partidos invictos y nosotros hablamos de contundencia? 6 victorias y 6 empates. 6 victorias, 6 empates y un poquito de paladar negro, dirían los argentinos. Nada, que este equipo está para competir, por más que está empezando este ciclo de Juan Domingo Tolizano este año y se hizo pretemporada en el exterior, se participó en Libertadores, la nueva directiva llegó apenas en 2021, estamos en 2023, llegó ya con la temporada empezada, este sería el segundo año donde están totalmente al frente y se critica, se queja de un equipo que tiene 12 partidos invictos, sí. Y no es que son 12 empates, porque mira, a mí dame 5 victorias antes que 2 empates, claro, porque sumo más, pero es bastante parejito, muchos de ellos son cumpliendo la media inglesa, victoria en casa, empate afuera. Claro que este empate tendrá otro sabor si el fin de semana se le gana a Metropolitanos, lo que será una verdadera final por permanecer en el G4, pero es un equipo que, como dijo Juan Domingo Tolizano, me preocupo si no generábamos ocasiones, me ocupo para que se concreten, sería oportunista insistir en la ausencia de Sosa. Yo creo que son cosas de fútbol, no todos los días Castilla va a meter la cabeza y va a repelerla como si hubiese sido con el pie, en muchas ocasiones va a pegar en el rostro del jugador y va a entrar o le va a quedar a otro futbolista, son detalles a afinar. Esa profundidad se le ha dado a este equipo los fichajes en esta segunda ventana. Robert Hernández, el mismo Juan Carlos Ortiz, Luis Jiménez, porque también no estuvo Cuesta. La ventaja en la tabla no fue tan ostensible en la primera mitad porque había muchas lesiones. Ahora las ausencias son puntuales, una sanción, la lesión de Balsa, pero también las piezas que han incorporado en ataque dan un plus, sin duda alguna. Cualquiera puede ser titular. Exacto, va subiendo el techo competitivo del equipo, las opciones. Hay muchas personas fuera de Carabobo que le gusta cómo juega el equipo, el modelo. Aquí nada, como dijo Tolizano cuando terminó la primera vuelta, no quiero ganar por la suerte, sino por funcionamiento. Creo que lo que se habló bastante en ese interín entre la primera vuelta y esta es que el equipo tiene un techo bastante alto. Bueno, sigue con ese techo y uno lo que quiere es que lo toque, ya sea en el G4 claro, o en la final, porque tú tienes que planificar los torneos así. Si tú llegas a tu tope de rendimiento antes del final, te va a pasar factura y te vas a ir espichando poco a poco cuando las papas queman, cuando es más importante. Carabobo aún se mantiene en G4 con un buen juego de toque, plasticidad táctica, y creo que lo más destacable de este partido contra Rayo es que mostró otra cara, un Carabobo que sabe generar peligro sin balón, un escenario que capaz se pueda dar en el G4 y que Carabobo demuestra además que en el librito tiene bastantes anotaciones, porque muchos equipos se advocan al plan A y cuando le cambias las preguntas no te sabe dar las respuestas indicadas. Aquí Carabobo, este empate quedará el mal sabor de boca porque también se empató en el partido de ida, pero puede ser un indicio de cuidado que Carabobo también con estas nuevas piezas, no el Carabobo de las mar de lesiones, el Carabobo de sin novedad en el frente, sino este Carabobo bastante efectivo, tiene la capacidad de jugar en largo. Sí, lo mismo lo decía Tolizano en la rueda de prensa. Esto es una carrera, un maratón. Lo importante es estar entre los primeros 4. Que si terminas cuarto, tercero, y te enfrentas en la final, una hipotética final, que ya estamos hablando de algo muchísimo más adelante, alguien encima en la tabla, no lo vas a jugar en tu estadio. Creo que eso puede ser algo anecdótico también. Lo importante es estar entre los primeros 4. Y Carabobo históricamente, más nadie que el Carabobo Fútbol Club sabe que
lo menos importante es ser primero. Dentro de este formato, claro, si fuéramos un formato como las ligas europeas, evidentemente ser primero te da el título. Pero Carabobo, ¿cuántas veces? No quedó líder de la acumulada. Sí, super líder de la acumulada, del torneo de apertura, del clausura, llegaba a la liguilla y nunca pudo pasar la semifinal. Y ni siquiera llegó a una final. Entonces, eso también te habla de lo que es este Y aquí Carabobo. yéndome un poquito de palo, adelantándome demasiado, en una hipotética final, un Carabobo que nunca ha jugado una final, que tiene esta presión de ahora ser incorporado por una dirigencia que maneja Trotamundos y Magallanes, o sea, tiene que competir con los mismos estándares de grandeza de dos equipos que trascienden Venezuela y son gigantes del Caribe. Imagínate que a todo eso le añades que juegas en tu casa, que jugaras en el Misael del Gallo. Claro que para nosotros sería idílico cubrir una final del Carabobo en el Misael, pero el nivel de presión que le vas a poner a un equipo que nunca ha llegado a una final, que está obligado como si fuera Caracas, Táchira, Magallanes, Trotamundos a ganarla en su propio estadio, puede ser contraproducente. A veces el papel de underdog de este Carabobo, incluso en una final, puede ser muy positivo. Y Yato Lizano, la única estrella que ganó, la ganó en un marco en contra que fue en el Estadio Olímpico, en el marco de un clásico. Así es. Bueno, nosotros vamos finalizando esta nueva edición de Engranados, donde hablamos del conjunto Granate, el primer equipo, el masculino. Tienen otro video donde hablamos la previa de lo que será el partido entre la Academia Puerto Cabello y el Carabobo Fútbol Club por esos cuartos de final de la Liga Fútbol Femenina, y tienen otro también donde repasamos cómo le fue a Carabobo en esa primera jornada del torneo de clausura de la Liga Fútbol Junior. Gracias a cada uno de ustedes que nos acompañaron. Les recordamos que el domingo estaremos completamente en vivo con el partido de vuelta de los cuartos de final del femenino y también con el primer equipo cuando reciba a Metropolitanos en el Polideportivo Misael Delgado de Valencia. Nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias a ustedes y que bueno, disfruten de cada uno de nuestros videos. Llega a ustedes gracias a Inversiones Los Ortegano, 15 productos de excelente calidad para que usted ahorre tiempo y dinero. Suerolito, solución de hidratación oral para toda la familia.